Colombia, especialista en medicina biológica con énfasis en homotoxicología. Es psicoterapeuta y docente internacional de la Escuela de Biodescodificación de Christian Flechet. También tiene una especialidad en medicina integrativa y medicina biológica. Con ustedes, la doctora Gladys Tovar, con el tema El miedo en tiempos de COVID y la biodescodificación. Doctora, la escuchamos. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, doctora Gina, y agradezco al Comité de Medicina Alternativa del Colegio Médico Peruano por esta invitación y esta oportunidad para compartir seguramente el continuum, como escuchaba ahora el doctor Martínez y lo que he venido escuchando en estos otros sábados que hemos estado conectados en relación a cómo definitivamente nuestro sistema emocional es fundamental dentro de este estado de salud y de bienestar al que actualmente todos estamos accediendo a través de una nueva información que tiene que ver con un virus como el SARS-CoV-2. Así que voy a compartir la pantalla para poder tener el PowerPoint. Muy bien. Y escuchaba con júbilo realmente al doctor Martínez ahora hablando un poco sobre el tema del miedo y completamente de acuerdo en relación a que el gran amigo del virus es el miedo como tal, y es lo que me ha permitido darle el nombre a esta charla de El virus, un portador de nueva información, la pandemia del miedo. Desde la descodificación biológica, que es un método terapéutico desarrollado aproximadamente hace unos 25 años por su creador Christian Flechet, que basado en las propuestas del doctor Hammer, del doctor Erickson en términos de la hipnosis ericksoniana y las propuestas sobre el proyecto sentido y los ciclos biológicos del psicólogo Mark Flechet, nos plantea que todas las enfermedades tienen un origen emocional. Para biodescodificación, una enfermedad aparece como un intento de solución, el síntoma como una comunicación desde el inconsciente biológico, que tiene además una intención positiva de venir a resolver un conflicto emocional que en un instante preciso quedó sin resolverse. Es decir, sabemos que en la biología estamos permanentemente en una respuesta de adaptación biológica. Sin duda, desde el punto de vista de la evolución, tanto filogenética como ontogenética, nosotros nos hemos tenido que adaptar permanentemente para el primer programa de la biología, que es sobrevivir. Y lo que nosotros hacemos en biodescodificación es encontrar esa unión entre un instante de conflicto emocional que quedó no resuelto y la expresión de un síntoma como un código que tiene la intención positiva de ser o la metáfora de un momento de la vida o la solución que el cuerpo hace interna e inconscientemente ante un instante que quedó sin resolverse y en donde el inconsciente biológico habita al interior de las células. El inconsciente para todos nosotros habita en nuestro interior y por lo tanto el cuerpo es la puerta de entrada para ese lenguaje que en forma de síntoma viene a ser expresado. Por lo tanto, biodescodificación viene a plantear desde un nuevo paradigma todo lo que está en relación con los microbios, con el hecho de que un virus venga, no entonces como el gran agente dañino, como ese a que hay quien acabar, un poco como lo está planteando el sistema ortodoxo, sino como alguien que viene a entregarnos una información como una oportunidad de sanación y definitivamente, cómo no decirlo, como la enfermedad, la opción y la oportunidad de venir a curarnos de algo profundo. Desde esta perspectiva,
Va a ser fundamental comprender que los eventos exteriores para la descodificación dejan de ser importantes por sí mismo. Un evento exterior en cada uno de nosotros, como lo que ha sucedido, por ejemplo, con este tema de la pandemia y de todas las adaptaciones que nos ha generado, pues le hemos dado un sentido personal. Cada uno de nosotros podría tener una descripción de lo que ha vivido en los últimos meses en relación a lo que sucede con un virus. Algunos, quizás como en mi caso, hemos tenido emociones y experiencias bastante positivas durante este tiempo de pandemia. Quizás encontramos una oportunidad de estar en familia, tal vez nos reencontramos con momentos de pausa y de calma. Algunos pudieron haber sentido que esta era una oportunidad de ir a un mundo interior para hacer transformaciones que estaban aplazados en un mundo que llevábamos de tanta prisa y tan caótico que nos había quitado el tiempo con nosotros mismos, con nuestra mejor compañía, como bien lo escuchábamos hace un ratito. Quizás para otros esto ha sido un tiempo neutro, diría yo que una minoría, pero sobre todo, en términos de la enfermedad, planteamos que cuando vivo un sentido con una percepción completamente individual, un evento externo que para mí está condicionado con una emoción negativa y que esto queda guardado en mi inconsciente, tarde que temprano, vamos a tener que hacer una restitución de esa energía que ya sabemos que no se crea ni se destruye, que solo se transforma. Y entonces, a nivel de la enfermedad, vamos a encontrarnos como una expresión de esa restitución que hace la energía de un momento conflictivo que vivimos con una situación emocional ante lo que nosotros llamamos un bioshock. Es decir, un instante preciso en el que todo cambió de manera dramática, que lo vivimos sin solución, que generalmente lo vivimos aislados, como tantas personas que están en estos momentos en la pandemia, y que a partir de eso, esta energía ha tenido que transformarse en el lenguaje que el cuerpo puede utilizar, que es el del síntoma. El de la enfermedad, ya sea como una metáfora de lo vivido, y entonces si lo ponemos en ejemplos de lo que estamos viendo en nuestras consultas en lo cotidiano, se han disparado, por ejemplo, algún tipo de patologías de piel, especialmente a nivel de la epidermis, tipo dermatitis atópicas y etcétera, porque nos hemos sentido separados de los otros, del órgano que tiene que ver con el contacto. Pero también quizás para algunos esto ha sido un momento en donde han cambiado todos sus referentes, todo lo que era aparentemente cierto, y nos estamos encontrando de manera colectiva ante la incertidumbre que en algunos casos puede llevar a patologías de órganos como el riñón, que tiene que ver con ser el que maneja el agua y el agua como el primer referente de la vida. De tal forma que en estos momentos lo que quisiera compartir es que descodificación biológica, dentro de esta comunicación que hace entre el lenguaje del síntoma como un intento de solución ante un conflicto emocional, plantea que las enfermedades que estamos viviendo en razón a los virus simplemente son las respuestas adaptativas biológicas de lo que cada quien puede recibir en este aporte de lo que llega de manera intracelular a través de un virus que como cadena proteica simplemente llega al interior de nosotros. Para darle un poco de contexto histórico y de plantear desde dónde nosotros lo miramos, recordemos que Antoine Béchamp, Claude Bernard y Louis Pasteur, aproximadamente para la misma época que fue finales del siglo XIX, principios del siglo XX, establecen unas diferencias fundamentales en la mirada de los microbios en general. Antoine Béchamp habla de estas microcimas, diciendo él como un biólogo, lo que es importante es el terreno, puesto que ese sentido de equilibrio interno es el que va a ser predominante más que el germen. Y entonces de manera seguida aparece Claude Bernard que dice, lo importante es el terreno, el germen es nada.
puesto que al hablar de homeostasis y tener muy claro, como lo estamos viendo actualmente, que del 100% de las personas que se ponen en contacto con el virus, solamente un pequeño porcentaje hacen síntomas, algunos en síntomas leves y un muy pequeño porcentaje realmente en patologías que pueden comprometer su vida, como es el síndrome de dificultad respiratoria aguda, como situaciones de encefalitis o condiciones de otro estilo, pues definitivamente sí tenía que haber algo interno que modulara y que decidiera cuál era la posibilidad de que estos microbios, hablando desde el punto de vista histórico y poniéndolo en nuestro marco, ese virus venga a generar una respuesta en el huésped. Sin embargo, lo interesante es que la propuesta de Pasteur, del mismo momento, con su teoría de los gérmenes, hizo que todo el sistema se enfocara en hablar que los microbios son la causa de la enfermedad y no la consecuencia de la misma. Y entonces tenemos dos posturas completamente opuestas, en donde estos contraopositores se encontraban los unos del lado de lo que se llamaba el terreno, y homeopáticamente hablando, un poco quienes manejamos esto de la homeopatía sabemos que este terreno es como esta estructura miasmática, esta postura de mi sistema interno que al estar desequilibrado es lo que permite que pueda llegar una información que pueda ser traducida en enfermedad. Sin embargo, todo el sistema ha mirado la teoría de los gérmenes como los causantes de la enfermedad y no como la respuesta adaptativa de su consecuencia. Y valga la pena decirlo, a finales de su vida, Pasteur reconoció que se había equivocado y que realmente los gérmenes eran la consecuencia y no la causa de la enfermedad. Y anecdóticamente y de manera casi curiosa, nos quedamos con una teoría donde hay que atacar el germen más que darle lugar a un sistema del terreno y del huésped, en donde su parte emocional es un pilar fundamental de lo que tiene que ver con el equilibrio y el bienestar de cualquier ser humano. Por lo tanto, nosotros en biodescodificación y personalmente como médico que llevo muchos años en el camino de las medicinas integrativas, estoy convencida que es en el individuo, en el terreno y en el huésped donde debemos apuntar como un target para hacer un trabajo no solamente de su sistema inmunológico, sino de todo lo que tiene que ver con este hoy encuadre integral que estamos viendo en relación a la psiconeuroinmunoendocrinología. Entonces ya no lo vino a decir Hammer, no hace tanto tiempo atrás. Y es que en una de sus leyes de la biología, en la cuarta ley de la biología, donde Hammer habla del sistema ontogenético de los microbios, nos propone que estos tienen una intención positiva y que aparecen en la segunda fase de la enfermedad. Es decir, posterior al momento del conflicto activo, en términos de vivir nosotros un instante preciso dramático y entrar en conflicto donde el sistema nervioso simpático es el que comanda una respuesta que está en relación a la huida o al ataque y que fundamentalmente a través de todo este sistema de estrés estamos buscando cómo solucionar, salir del momento del peligro. Entramos en una instancia de solución en donde en esta segunda fase de la enfermedad, comandada más por la parte parasimpática o vagotónica de nuestro sistema nervioso autónomo, que es el que hace la lectura de nuestro equilibrio interior, van a aparecer como coadyuvantes, como portadores, lo que tiene que ver con las bacterias y en este caso de lo que estamos hablando con los virus. Por lo tanto, para nosotros, estos virus, unas cadenas proteicas que por sí mismas no tienen vida y que toman vida en tanto vienen a ocupar un lugar dentro de este material genético de nuestras células, como en el caso del coronavirus, al ser una cadena polipeptídica de RNA, lo que viene es a cambiar una información interna profunda de mi interior.
Pero lo que hay en el interior de mis células al habitar desde el inconsciente biológico es la sumatoria de mi historia. Por lo tanto, cada paciente puede responder de manera distinta a ese disparador, un poco como yo lo he llamado, a ese despertador que viene a tocar mis propios conflictos. Porque para todos nosotros ha sido claro que cada persona se ha podido enfermar de cosas distintas. Por lo tanto, la pregunta que nosotros hacemos desde la descodificación es, ¿cuál es la parte enferma? Porque no es igual el paciente que está haciendo un proceso digestivo e inflamatorio a partir de la infección del virus, al que lo está haciendo desde el punto de vista respiratorio en términos de una bronquitis o de una neumonía, como el que lo está haciendo a partir de una encefalitis. Porque cada uno de estos órganos tiene una función biológica distinta, tan precisa, que el código emocional, la emoción con la que se ha vivido el contacto con el virus, va a aportar informaciones diferentes. Así que va a ser fundamental, si nos encontramos con patologías respiratorias, por ejemplo, ver cuál ha sido el instante en el que este paciente sintió que no podía atrapar algo vital como es el oxígeno que es necesario para la vida. De qué manera sintió que se ponía en peligro la vida o se ponía en contacto con la muerte. En qué momento preciso, y para nosotros el tiempo también es un elemento clave, desde cuándo se enfermó. Y sobre todo, ¿cuál es el conflicto que este paciente no ha podido solucionar? Que el virus vino a ser su ayudante y tuvo que pedir ayuda. Solo que esta ayuda, al generarse, quizás despertó un sistema exagerado de hiperrespuesta de la inmunidad innata en lo que hoy conocemos como esa tormenta de citoquinas, que realmente es lo que se convierte en el gran desastre metabólico de lo que sucede en un paciente infectado con virus SARS-CoV-2. Entonces, nuestra propuesta de mirada es que el virus, el COVID o cualquier otro virus, son agentes que nos invitan al cambio, a la evolución y a la transformación. Y si bien es cierto, por fortuna, hay un pequeño porcentaje de la población que está accediendo a ese cambio a través de la enfermedad, yo invitaría al grupo que en estos momentos me acompaña en esta charla para hacer una lectura interna y plantearse, más allá de que sea un portador asintomático o no del virus, ¿qué ha cambiado para mí en este tiempo? ¿Cuál es la información de esto nuevo? ¿De qué manera he podido evolucionar a través de esta etapa? Porque sin duda lo estamos viviendo colectivamente como una intención positiva de algo que quizás como grupo humano y cultural vamos a hacer, pero donde yo tengo la responsabilidad por sí misma de ponerme al frente de mi transformación y de incluso agradecer este tiempo para recibir cosas y poder sentir el aporte de lo nuevo en mi vida. Y quizás para eso entonces, si lo vivo de esa manera, no necesito la enfermedad. Porque la enfermedad entonces aparece cuando yo no he podido escuchar mis otros lenguajes, el lenguaje de mi cuerpo, mi escucha biológica, mis sentires emocionales a los que desde la biodescodificación les damos todo el espacio para su propia expresión. Así que efectivamente, el miedo se convierte en el gran protagonista de esta historia, pero que ha sido disfrazado con el nombre del virus. En la experiencia que he tenido al acompañar a pacientes que han estado enfermos desde patologías leves hasta algunas más graves, y para poder entregar un poco este compartir de este momento, estuve revisando los puntos en denominador común de sus historias. Es un instante de miedo a la infección por el virus lo que disparó
que teniendo otras patologías a lo que hemos llamado comorbilidades, el paciente entrara en un proceso infeccioso sintomático. Ya sabemos que el miedo, de manera repetitiva, creo que muchos de los expositores de estas 3 semanas hemos pasado por aquí. Pues nuestro sistema límbico en relación al hipotálamo y a este percibir del miedo como un sistema también de protección dispara una respuesta en razón a lo endocrino con nuestra glándula maestra que es la hipófisis y todo ese sistema de factores reguladores hipotalámicos que van a generar la descarga de ACTH para terminar a nivel de la glándula suprarrenal en la producción de adrenalina, noradrenalina, cortisol, y que eso tiene un impacto al nivel del sistema inmunológico, alterando factores como las interleuquinas, como la acción de los natural killer, todo lo que tiene que ver con esa inmunidad celular. Y eso hoy sabemos que simplemente es una respuesta neuroquímica a lo que sucede frente al miedo. El miedo pasó de ser una emoción a la que simplemente hay que dejar de tenerla para darnos cuenta que el miedo es una emoción protectora si es temporalmente limitada. Porque el miedo nos invita a actuar, a responder, a huir o a atacar. Pero cuando el miedo se queda establecido como un conflicto, se convierte entonces en un disparador de todo un sistema que incluye lo nervioso, lo endocrino y lo inmune, generando entonces un estrés metabólico que termina siendo el que atrae este nivel de respuesta inflamatoria exagerada que termina siendo la catástrofe metabólica de lo que vivimos con los pacientes. Por lo tanto, el virus aporta la información, pero es ese huésped que de acuerdo a sus propios conflictos no resueltos y que estaban programados, está teniendo la oportunidad de poder contactar y de ver su capacidad de respuesta desde el punto de vista inmunológico, y yo lo llevaría atrás a decir emocional, como una oportunidad de transformación. Incluso, si me lo permiten, diciendo que la muerte sería una forma de transformación. Entonces es el miedo sobre el que nosotros invitamos a poner nuestra lupa, porque el miedo es un resentir, como lo llamamos en biodescodificación. El miedo es un sentir profundo, una vivencia de miedo que puede quedar impactada en mi interior celular, que de manera irracional, imaginaria, que además cuando yo pienso de manera anticipada y siento que de manera anticipada en el futuro me puede pasar algo, como una de las pacientes que tuve la oportunidad de acompañar en su proceso y me dijo, fue en el instante en que me dijeron, tienes la PCR positiva y tienes el virus, y en ese instante me vi en el futuro próximo muerta. Y para el inconsciente, que aquí todos sabemos que no tiene tiempo, para el inconsciente que como un niño simplemente es genuino y en el que al no haber tiempo todo lo vive en el presente, inmediatamente contactó con la muerte, horas después hace un síndrome de dificultad respiratoria, porque cuando comprometemos nuestros alveolos pulmonares estamos tocando lo más sutil del tejido en donde se hace el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, y eso simbólicamente y de manera concreta es la vida y la muerte. Por lo tanto, el miedo fragiliza, nos fragiliza en todas nuestras estructuras, tanto emocionales como efectivamente de cada uno de nuestros sistemas de red intercomunicados. El miedo amplifica los pequeños conflictos como una lupa que hace más grande, que magnifica una realidad que de forma anticipada empezamos a vivir. Y sabemos que para el inconsciente esa vivencia del miedo, da igual si yo me estoy imaginando el miedo de lo que voy a vivir, así lo estoy viviendo. Por lo tanto, para nosotros el miedo se convierte en un conflicto que bloquea, que obstaculiza,
que si lo viéramos simbólicamente es como un candado que me cierra las posibilidades de atravesar y de abrir mis procesos de curación. Y que en tanto nos encontramos con el miedo, terapéuticamente, de la manera en que ustedes sientan desde sus competencias, la invitación es ir a trabajarlo. Y cuando yo digo trabajarlo, al menos desde las herramientas que yo utilizo, implica ir a aceptar esas emociones, porque los conflictos de miedo pueden estar en relaciones directas con órganos de nuestro sistema. Aquí solamente voy a poner los 3 ejemplos más frecuentes que en mi experiencia personal he tenido durante la pandemia. En primera instancia, a lo que llamamos el conflicto de los ganglios nobles, que son los ganglios de la zona del cuello, los ganglios de la región submaxilar, los ganglios que tienen esta región superior y que sabemos que pertenecen al sistema linfático y que son fundamentales dentro de nuestro proceso de identidad y de inmunidad. Y que llamamos conflicto de los ganglios nobles a quienes tienen miedo a la enfermedad y además sienten que no pueden contar con su cuerpo. Y quizás ustedes están de acuerdo conmigo en que una de las principales características de los pacientes en estos momentos es tener el gran miedo de que su cuerpo no sea capaz de responder a la infección del virus, de que su cuerpo los traicione o no sea lo suficientemente competente. Y entonces los pacientes permanentemente nos están diciendo, ¿qué hago? Porque es que yo no estoy segura de que yo vaya a poder responder si me infecto. Adicional, porque no podemos desconocer que todo nuestro sistema de comunicación desafortunadamente nos bombardea permanentemente con el miedo. Basta con que uno tenga unos minutos frente al televisor en cualquiera de nuestros noticieros para darnos cuenta que nos están vendiendo el miedo como el producto de mayor actualidad. Y entonces, si yo ya tengo un conflicto programado en mí en relación al miedo, lo único que esto está haciendo es disparando, gatillando, tocando esos conflictos que en relación a cuando no tengo una buena relación con mi cuerpo, cuando yo siento que mi cuerpo no es tan confiable, quizás tengo un gran miedo a la enfermedad, y cuando tengo un miedo a la enfermedad es como si yo no contara con alguien que convivo, mi propio cuerpo. O en segunda instancia el conflicto de los alvéolos pulmonares, que como quien bien hablábamos ahora, pues es el gran conflicto del miedo a morir. El miedo a morir porque en un instante preciso sentí que me iba a hacer falta el oxígeno, como me lo narraba una de las pacientes. El momento en que me enfermé fue cuando vi que pasaba un respirador y siendo médica en un instante me vi conectada a una imagen de estar con un respirador. Y 3 días después estaba haciendo una neumonía por COVID, porque sentí que la muerte estaba cerca, tan cerca que ahora la vida y la muerte estaban limitando adentro de mí. Y sin duda yo diría que la patología renal va a ser una de las grandes cosas a las que nos vamos a confrontar en los próximos tiempos. Porque a nivel de los túbulos colectores renales, que son estas estructuras que tienen que ver con el manejo de la reabsorción de sodio y agua, habita el equilibrio y la homeostasis con el primer referente de la vida, que es el líquido. Y creo que el miedo al cambio, esta sensación de incertidumbre que todos de alguna manera hemos vivido en mayor o menor grado, va a generar esta noción de conflicto, de sentirnos ahora sin referentes. De una forma u otra, todos hemos tenido que cambiar lo que era seguro. De un mundo completamente en nuestros espejos volcado hacia nosotros, ahora estamos encontrándonos sin límites, sin fronteras, a abrirnos a unos referentes de humanidad donde aquí dejó de ser importante la política, el dinero y la guerra, y nos encontramos como seres humanos que estamos cambiando. Y seguramente para muchos de nosotros esto ha sido un privilegio y un regalo, el milagro del cambio, quizás que no lo hubiéramos podido hacer de otra manera. Pero para los pacientes con dificultad al cambio, el temor a ese vacío, la dificultad para moverse en la incertidumbre, posiblemente la patología renal va a ser algo que va a estar muy en la actualidad de estos próximos días.
Por lo tanto, el mensaje que yo quiero compartir es que en términos de las profundidades de la terapia para la biodescodificación, ante el conflicto del miedo o cualquier otro conflicto emocional, lo que proponemos es acompañar a nuestro paciente, y yo diría que no solamente a un paciente de afuera, sino a nosotros mismos, a hacer una toma de conciencia emocional. Y como digo toma de conciencia emocional, noten que no es una conciencia cognitiva, no es suficiente comprender, entender, pensar, porque es que es adentro en nuestras tripas, en nuestras vísceras, en esto que habita en lo profundo de cada uno de nosotros, donde vamos a hacer una toma de conciencia profunda para poder liberar estas emociones. Llegó el tiempo de dejar el silencio y darnos el permiso y darles el permiso a nuestros pacientes de hablar de lo que sienten, de poner afuera lo que necesitan expresar. Porque cuando nosotros ponemos afuera esas emociones, estamos dinamizando eso que quedó atrapado en un instante preciso de shock, que si tiene que ver en relación con el miedo, definitivamente es volver a abrir un campo para cambiar el soporte de esa estructura que ahora nos permita darle al cuerpo un principio, como decimos en la homeopatía, de la Vix Medicatrix Natura, del principio de curación de la energía vital de nuestra naturaleza, que es así, la curación y el bienestar. Y para eso, en biodescodificación acompañamos a nuestro paciente para que se haga cargo de sus recursos. Todos tenemos recursos positivos, la naturaleza misma, el cuerpo tiene la capacidad de autocuración por sí mismo, solo necesitamos como encontrar esas herramientas para que el paciente pueda ahora utilizarlas. Ojalá haciendo una movilización de sus creencias y deslimitándolas. Y una de las creencias fundamentales es que el virus es el enemigo y es el que nos va a matar, porque nosotros en biodescodificación estamos convencidos que no se contagian los virus, se contagia el miedo a las vivencias. Y que por lo tanto, en tanto abrimos nuestras creencias limitantes, seamos capaces de transformar el pasado, no el hecho por sí mismo, sino el significado que cada uno de nosotros le ha dado a nuestras propias vivencias. De tal forma que la intención a través de la biodescodificación es darle ese lugar privilegiado al emocional, decirles entonces que el miedo ha sido el soporte por el cual el virus ha podido venir a encontrar un huésped y viene a entregarle una información. Y que como un ejercicio que yo les planteo personal o con sus pacientes, me gustaría invitarlos a que cada uno de ustedes se tomara un ratito para pintar la imagen que tengan del virus. No es una imagen microbiológica ni de microscopio. Es un símbolo en un papel que yo puedo pintar y se tomen unos instantes para poner la mano sobre la información de ese papel y sentir en lo profundo de su cuerpo qué sensaciones se despiertan, qué emociones hay, qué me viene a decir ese virus, qué aporte de información llega a mi interior. Y solamente permítanse sentir, acojan, acepten, denle lugar a lo que viene a despertar en cada uno de ustedes, que si tiene que ver con una noción conflictiva, esto es una oportunidad para ponerlo afuera. Quizás necesiten luego el apoyo terapéutico de alguien, pero quizás también algunos de ustedes se encuentren con recursos que a través de estas situaciones, como el replantearnos la vida y abrir a nuevos paradigmas, abrir nuestras creencias, también nos dé la conciencia de que este virus, como muchos otros que van a seguir llegando, porque esto vino y se va a quedar, puede ser una oportunidad de cambio, de transformación y de evolución. Así que yo quisiera dejarlos un poco con esta reflexión interna en el más profundo de su ser. Si no tuvieras miedo, realmente, ¿qué harías? De tal manera que desde la óptica de la biodescodificación, planteamos que esta pandemia es más una vibración colectiva del miedo
que viene a disparar en cada uno de nosotros a través de un aporte de una nueva información, una oportunidad para gestionar nuestros propios conflictos y que yo espero que a través de todos estas charlas, todas estas nuevas informaciones que también, al menos en lo personal, ha sido un tiempo de adquirir mucha nueva información, lo cual me permite agradecer más allá del virus a este tiempo de pausa, cada uno de ustedes pueda contactar con lo más luminoso y lo más elevado de su propio ser. Muchísimas gracias y si hay alguna pregunta o algún comentario, bienvenido para este momento. Doctora Gladys, muy contenta con su explicación porque nos ha permitido ver un nuevo enfoque a esta situación tan crítica sanitaria mundial, porque le ha tocado a todo el mundo enfrentar esto. Pero usted hoy día nos ha aclarado o nos ha brindado un nuevo enfoque y yo me quedo con lo que usted dijo. Es una respuesta adaptativa biológica como una oportunidad y tal vez el mundo estaba esperando una oportunidad porque vio que con todos estos cambios, quien ganó fue el planeta, había una necesidad de hacer una pausa posiblemente y la naturaleza en ayuda se presentó bajo esta forma viral como usted lo ha planteado. Hay preguntas, le voy a mencionar la siguiente. ¿Cómo se explica el temor especialmente en los profesionales de la salud? Gracias por hacerme esa pregunta. Los profesionales de la salud hemos estado, en la mayoría de nosotros, etiquetados un poco desde este lugar de la noción de el salvador, el héroe, y nos hemos comido el cuento, perdónenme la expresión tan coloquial. Nos hemos creído realmente quienes somos médicos que damos la vida y la muerte. Y así nos enseñaron un poco desde el juramento hipocrático, algo que nos ha venido a pesar y que realmente se ha convertido en un dolor para quienes estamos ejerciendo esta profesión. Este es un temor que en primera instancia nos viene a invitar a replantearnos nuestro lugar como acompañantes y como coadyuvantes de un proceso en el que ponemos todas nuestras herramientas con un profundo compromiso, pero que el proceso de vida y de muerte de cada paciente no depende de nosotros. El temor de los médicos a veces se magnifica o se disminuye hasta tal grado, porque muchas veces los médicos hemos tenido que aprender a estar en la resistencia y en la anestesia de nuestras propias emociones. Y a mí me llama la atención cómo en este momento le estamos dando lugar a la salud emocional de los médicos, como nunca antes. Como nunca antes estamos siendo mirados como un nicho al que están diciendo los médicos estaban deprimidos, los médicos tenían unos altos niveles de suicidio, los médicos viven malnutridos, los médicos tienen una mala calidad de vida, porque cuando nos hemos identificado con ese rol y hemos dejado de ser antes de un rol unos seres humanos emocionales, nos hemos sometido entonces a un nivel de conflicto que para muchos ha sido realmente devastador. Especialmente, y puedo decirlo desde el compartir que he tenido con muchos de mis colegas, la sensación de la impotencia frente a no poder salvar la vida del otro. Pero que cuando yo me siento impotente es porque una parte de mí se sintió en la gran prepotencia, en la omnipotencia, que nos hemos creído desde esta noción de ser salvadores. Y que en muchas oportunidades este es un conflicto que viene programado desde algo que en biodescodificación se llama el proyecto sentido, que es la idea preconcebida de ese programa que nos entregaron nuestros padres en el momento en el que íbamos a ser concebidos. Así que sin duda, la mayoría de aquí que seguramente seremos médicos, yo sí los invito, como me he invitado, a acogernos en nuestras propias emociones, a saber que cumplimos un rol, pero a desidentificarnos de eso para que podamos aportar de la mejor manera, pero desde un nivel de humildad, sin duda poder saber que el proceso de salud o de muerte de un paciente no depende de nosotros. En ese sentido, doctora, ¿cómo manejar el miedo? Acá hay otra pregunta muy parecida. Dice,
Doctora, gracias por su explicación. Yo tengo el miedo de contagiar a las personas que viven conmigo por mi profesión. Yo le preguntaría a quien está haciendo esto es, ¿tienes miedo de qué? Como les decía, nosotros hacemos unas preguntas para llegar realmente a lo más profundo. ¿Tienes miedo de hacerle daño a los tuyos? ¿Tienes miedo de que los otros no sean capaces de defenderse ante un virus? ¿Será que lo que estás es en la dualidad entre la culpabilidad que te generaría que el otro venga a sufrir de una enfermedad que aparentemente tú trajiste? Esta es una invitación a que nos cuidemos dentro de unas medidas sanitarias que, entre otras, yo quiero decirles que no son nada particulares. O sea, yo creo que lavarnos las manos lo hacemos todos, solo que ahora nos las lavamos más frecuente. Creo que si yo viniera de un hospital, efectivamente yo tengo que cambiarme mi ropa a la entrada porque estoy en una mayor cantidad de gérmenes que lo que haría. Pero cuando hay un miedo desmesurado, a lo que yo invito a quien hace la pregunta es a conectar con su sentir interior y plantearse realmente, ¿tengo miedo de qué? Porque tal vez pueda aparecer esta noción de impotencia o puede aparecer esta noción de culpabilidad que se vuelven casi las dos caras de la misma moneda. Y cuando te encuentres con ese miedo adentro de ti, solo acéptalo. Carl Jung nos decía, a lo que resistes persiste. Y cuando nosotros luchamos contra el otro y queremos que el miedo desaparezca, por eso yo no estoy de acuerdo con la noción de no hay que tener miedo, sino si ya lo estás sintiendo, acógelo, dale lugar. Dile al miedo, mira, sigue, entra y déjame sentirte. Porque es que el cuerpo puede hacer en esa aceptación la transformación de cualquier emoción. Porque cuando yo lo acepto y se encuentra el sentido y el origen de ese miedo, algo se va a transformar adentro. Y ahí me encantaría invitar a quienes están sintiendo el miedo que hagan el ejercicio que les propuse al final de la charla. Tomen una hoja de papel, pongan una representación simbólica. Si me permite, doctora Gina, lo podríamos hacer en un minuto. Claro, Un doctora. esquema, un muñequito de cómo veo yo el COVID, simplemente. Y yo hago una esquemita así. Y yo les propongo que hagan este ejercicio y pongan sus manos sobre ese esquema y cierren sus ojos y durante unos instantes permítanse sentir su cuerpo. Ahora que su mano está sobre esta información, ¿qué se despierta adentro? ¿Qué sensaciones tienes? ¿Qué pasa en tu cuerpo? ¿Qué emoción aparece? Y cuando llegue una emoción profunda en ti, solo te propongo que la aceptes. Solo te propongo que la acojas. Incluso te voy a invitar a que ligeramente entreabras tus labios y te permitas respirar, porque la respiración es un proceso de intercambio y de cambio. Y entonces probablemente quizás alguien pueda compartir en el chat qué pasó, qué sintió. Y con herramientas tan simples como estas trabajamos en biodescodificación para poder aceptar y acoger lo que sentimos, porque en tanto le damos lugar a nuestras emociones, estas se van a transformar. Perfecto, doctora. No sé. Muchísimas gracias. En realidad, genial. El cambio es como girar la óptica a una situación tan crítica que el culpable es el virus, el único, y nos enfocamos tanto en él y no nos enfocamos en el terreno, como muy bien usted lo ha dicho, y en esa necesidad de realizar un cambio. Le decía hace un momento, la naturaleza tal vez esperaba ese cambio y nos ha empujado a tener esta situación que era necesaria. Pero ahí va mi pregunta. Doctora, el miedo aparece desde el inicio con el hombre, con la presencia del hombre acá en la Tierra, porque
se tiene que defender del medio ambiente, la situación es hostil en los primeros años de existencia, y entonces es el miedo, un sentimiento que nos ha acompañado de toda la vida, pero pareciera ser que ahora, en esta situación de pandemia, a través de su ponencia, vamos entendiendo de que la humanidad no está preparada globalmente para salir de esta situación. Si ya desde la prehistoria este sentimiento nos ha acompañado, ahora en una situación de tanta desarrollo tecnológico y todavía no podemos enfrentarlo, ¿habrá alguna manera en algún momento donde el humano pueda convivir de una manera dinámica, como usted dice, con este sentimiento que tal vez nunca se va a ir? Grados más, grados menos, pero va a estar en la presencia del humano, ¿no? Es que el problema del miedo es el miedo sostenido. Yo creo que el miedo lo podemos dividir en dos momentos. Un miedo que efectivamente como humanidad nos ha servido, porque el miedo es protector. El miedo de manera temporal y limitada es necesario y protector para la supervivencia. El miedo, si lo ponemos en términos de una situación de unos animales, el miedo es lo que le permite a la gacela, cuando está pastando tranquilamente y huele que la leona está en tiempo de caza cercano a ella, disparar todo su sistema interno de simpaticotonía, como lo planteaba en la charla, para que entonces toda esa glicemia que está a nivel de las vísceras se vaya para los miembros inferiores y para los músculos y poder emprender una huida para poder salvaguardar su vida. Pero lo que sucede es que 20 minutos después, esa gacela, cuando ya corrió los kilómetros que necesitaba y ya no huele la leona, vuelve a un estado de equilibrio y a una homeostasis interior. Y entonces el miedo en este caso simplemente fue necesario y protector para poder hacer algo para sobrevivir, que es el primer programa de la biología. Pero el problema que estamos teniendo como humanidad fue que el miedo se instaló como un programa sostenido y nos quedamos pegados en un programa vigente ante un organismo humano que no puede sostener un estado de hipersimpaticotonía sostenido, porque ahí es a donde viene la catástrofe. La gacela no puede durar días enteros oliendo la leona, porque no hay ningún sistema que pueda sostener metabólicamente la instancia de la respuesta ante el miedo. Por lo tanto, uno diría, podemos sentir el miedo, pero necesitamos desinstalar el estado del miedo, que son dos cosas distintas. Y yo creo que cuando nos logremos desinstalar del miedo como humanidad, y para eso, discúlpenme, pero lo que yo invito es a dejar de ver noticieros, a estar más en contacto con nosotros, a meditar más, a hacer más ejercicio. Estoy durante estos días dictando precisamente un curso de biodescodificación y hablábamos con todos los chicos del curso en relación a las vivencias durante la pandemia y el 90% del curso hablaba de cosas positivas. Yo les decía, ¿por qué no es esto lo que se está oyendo en los noticieros? ¿Por qué no estamos diciendo que también la pandemia nos ha traído encuentros con la familia, momentos agradables, estados de pausa, mejorar la nutrición, hemos hecho ejercicio, hemos replanteado los valores de la vida? ¿No será que eso es lo que necesitamos ahora realmente comunicar? Decir que estamos realmente hoy más vivos y no que nos estén contando todos los muertos que aparecen cada día en nuestros países, porque es como si hasta hace unos 6 u 8 meses nadie muriera y de un momento a otro pasamos de ser eternos a volvernos que ahora nos morimos todos los días. Creo que aquí hay todo un planteamiento colectivo donde cada uno de nosotros como un punto de luz de conciencia, sí me parece fundamental que nos ayudemos a desinstalar el miedo como un estado permanente. Y ahí va a haber una gran diferencia. Doctora, muchísimas gracias. De verdad, nos ha cambiado la visión. He visto en el chat algunos comentarios como miraron al virus con una carita feliz y ya con eso es bastante. Gracias, doctora, por cambiarnos el paradigma y ver al virus como una oportunidad. Que así sea. Doctora, desde Perú, mandarle toda
el agradecimiento, el abrazo fraterno por compartir sus conocimientos con nosotros. Muchísimas gracias, que Dios la bendiga. Muchísimas gracias a todos y cada uno, doctora Gina, muy amable, y que el abrazo virtual de un inconsciente que tampoco tiene espacio llegue a cada uno de ustedes y que sea un tiempo de cambio y de bienestar para todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora.